Bienvenidos, queridos estudiantes, a la plataforma de la institución educativa San Lázaro. El día de hoy tenemos el curso de Horizonte Medio de segundo año de secundario y es nuestra quinta clase. Muy bien, mis queridos alumnos, hoy día vamos a aprender en un espacio de tiempo, ya entre los 700 antes de Cristo a los 1200 después de Cristo, ya, acá hay un pequeño error, después de Cristo se desarrollaron algunas culturas. El día de hoy vamos a poder ver, así como hemos podido ver acá, por ejemplo, que ellos se desarrollaron mucho en orfebrería, el bazoquero también a través de estas culturas que predominaron en este tiempo de la historia del Perú, ¿ya? Que va desde los 700 antes de Cristo a los 1200 después de Cristo. Muy bien, chicos, ahora vamos a poder ver también que hay culturas, por ejemplo, que han sobresalido mucho, ¿ya? Que han sobresalido mucho, como por ejemplo la cultura tiahuanaco y la cultura huari. Muy bien, entonces, la cultura tiahuanaco. La antigüedad de esta cultura, mis queridos estudiantes, va del siglo III al siglo XI antes de Cristo, de los 300 antes de Cristo a los 11, al siglo XI después de Cristo. Se cree que fueron conquistados por los collas. Su descubridor, Pedro Cieza de León, quien en el siglo XIV descubrió a esta cultura. Está ubicado al sureste del lago Titicaca, a 4000 metros sobre el nivel del mar, en pleno altiplano boliviano. Vamos nosotros a ver todo el espacio que ocupó esta maravillosa cultura del antiguo Perú. Su área de extensión de la cultura huari, como ustedes pueden apreciar en el mapa, llegó a cubrir espacio de Bolivia, Argentina, Chile y Perú. Por eso se considera, y algunos historiadores la llaman Imperio Huari. Y vamos a ver cuál es el aporte cultural que nos ha dejado al mundo y a nosotros también. La arquitectura que utiliza Tiahuanaco es una arquitectura lítica de piedra y monumental, porque hicieron grandes monumentos, enormes bloques de piedra que unieron con grapas de cobre, ¿ya? Y que dejan admirado a muchos turistas. Sus edificios parecen inconclusos, pero no son inconclusos, chicos, es como una puerta de entrada hacia esa cultura, ¿no? Que da como un tema místico, religioso. Y aquí tenemos, por ejemplo, nosotros el templete, el palacio de Cala Sasaya, que ahora se encuentra muy bien restaurado, la fortaleza de Acapana, Pumapunco, la puerta de los Pumas, Intipunco, la portada del sol, las chulpas, que son las tumbas, Quericala y Puntuni. Pero uno de los que se encuentran en mejor estado es la fortaleza de Cala Sasaya. Hoy día vamos a poder apreciar y vamos a ver a la fortaleza de Cala Sasaya. Y si ustedes pueden ver, queridos estudiantes, en el medio de esta puerta de la fortaleza de Cala Sasaya, sobresale un monolítico, el monolítico Benet, ¿ya? Como dando la bienvenida a los que habitaban en ese entonces. Muy bien, chicos. Escultura, ya les decía yo que ellos trabajaron ídolos antropomorfos de piedra. Ejemplo, el monolito Benet, como el monolito Fraile, el monolito Ponce. ¿Ya? Vamos a dar la bienvenida nosotros al monolito Benet, uno de los más importantes y que mide aproximadamente 3 metros 700 centímetros de largo. En cerámica, los tiahuanacos predominaron con los vasos ceremoniales quero, que eran vasos para ceremonias muy especiales. Boca ancha, base estrecha, pero con un buen dibujo y un muy buen acabado. Muchos de estos están adornados con representaciones de cabezas de puma y auquénidos. Los motivos son figuras estilizadas y geométricas. Los colores son blanco, negro, rojo, naranja y pardo, ¿no? Entonces, característica de la cultura tiahuanaco son estos cerámicos que más tarde, estos vasos ceremoniales, también llegaron a conquistar el corazón del imperio cusqueño, quienes también tienen detalles
muy particulares con respecto a estos vasos ceremoniales. En metalurgia conocieron el bronce y otras aleaciones más. Trabajaron el oro laminado. En economía, la economía del altiplano, mis queridos estudiantes, estuvo basada en agricultura. Como ellos tienen un clima bastante gélido, ellos construyeron una forma de técnica para la agricultura conocido como guaro guaro o camellones, una forma primitiva que más tarde dio paso a la forma de terraplenes que utilizó el imperio incaico entre los 1200 y 1400. Muy bien. También ellos utilizaron la crianza de auquénidos. También trabajaron la pesca lacustre, la textilería de lana y el comercio. También tuvieron colonias en diferentes tierras remotas. ¿Ya? Estos hombres de Tiahuanaco, mis queridos estudiantes, lograron expandir, colonizar algunos territorios fuera del territorio del altiplano, y por ello tenían colonias en la costa como también en la selva. En la costa les servía para poder llevarse desde la costa los pescados y los mariscos, y en la selva frutos de la selva. De esa forma ellos podían tener todos los alimentos de las tres regiones. ¿Ya? Mandaban a vivir también a mucha gente a la costa, como también mandaban a vivir a la gente de la selva. Así ellos podían tener el control, por ejemplo, y el acceso a la madera, a la coca, en la costa cultivar el maíz. A esto se le llamó control vertical de múltiples pisos ecológicos. También a estos tiahuanaquenses se les atribuye la forma más primitiva de la invención de los antenes. Hoy vamos a poder apreciar, chicos, un pequeño video de ese trabajo maravilloso que hicieron los tiahuanaquenses. Muy bien, veamos por favor, chicos, ya atiendan por favor, vamos a ver hoy día cómo ellos trabajaron la tierra y la técnica que hasta ahora en el pueblo de Bolivia siguen utilizando esta técnica para poder sembrar y así escapar del clima gélido, y estos camellones o estos guarouros sirvió para que ellos puedan sembrar y sembrar, por ejemplo, la quinoa, la papa. ¿Ya? Esta, por ejemplo, es un dibujo en donde muestran las capas de tierra que ellos utilizaban para que estos armados de tierra pudieran ser fértiles, ¿ya? Y pudieran también oxigenarse. En los camellones, ellos distribuían el agua. En la noche, con el sol, el agua se evapora y cuando hacía lluvia, no malobraba los campos, como ustedes pueden apreciar, chicos, y los camellones podían darle los frutos que ellos quisieron. ¿Ven? Todo esto es prueba de que ellos trabajaron una técnica maravillosa de andenería. Sería la forma más primitiva, ¿no? de este trabajo que más tarde replicaron los hombres del Imperio Inca. Hoy parece mentira, a pesar de la tecnología con la que contamos en estos tiempos, los hombres no pueden trabajar o no pueden domesticar los terrenos que son agrestes. Sin embargo, los hombres del pasado van a poder trabajar muchas técnicas agrícolas, hidráulicas, y por ello producían abundantes alimentos en esta época del desarrollo del hombre, que va desde los 500 antes de Cristo a los 700 después de Cristo. Muy bien, vamos a pasar ahora, chicos, y pasamos ahora a la cultura Wari, otra cultura que se desarrolla en este tiempo y en este espacio. Esta cultura surge en Huanta, Ayacucho. Constituyó el primer imperio surgido en el Perú. ¿Ya? Ocupó gran parte de territorio, chicos. A ver, esa es la forma de cerámica. Era una cerámica un poco no tan con finos acabados como los nazquenses, por ejemplo, pero la cerámica fue utilitaria. Manejaron los colores básicos, pero muy bien, chicos.
Muy bien. Y ahora, como les decía, estamos explicando el desarrollo de la cultura Wari. Esta cultura se cree que constituyó el primer imperio en el Perú, ¿ya? Eh, Fue una cultura que se expandió militarmente, conquistó pueblos y territorios. Buena parte de nuestro territorio llegó a ocupar este imperio Wari, ¿ya? Significa que la ciudad dejaba de ser principalmente un centro ceremonial religioso para convertirse esta ciudad de Wari en un centro administrativo, político y eje organizador de las actividades económicas de todo el espacio territorial que ocupara la cultura Wari. Se cree que su inicio, su origen, extraía en influencia de las culturas Nazca y Tiahuanaco. Ejercieron sobre la cultura yacuchana de Huarpa, que dio paso pues a la cultura Wari. Este tráfico trajo a la región ayacuchana la cultura y la tecnología del altiplano boliviano y de la costa sur. Estas produjeron en la región transformaciones culturales y socioeconómicas que dieron como resultante la formación del imperio Wari. Vamos a ver el espacio que ocupó, mis queridos alumnos, la cultura Wari. Vamos a verlo por acá. Ahí estamos, miren. Este es el territorio peruano y vamos a ver cómo Wari va a cubrir todo el norte del Perú, todo el centro, va a llegar al sur y parte andina. Se desarrolla en el siglo VI al siglo 900 después de Cristo, al siglo IX después de Cristo, ¿ya? Y se expande el territorio, porque es un pueblo militarista que quiere tener más territorio en su segundo horizonte del siglo IX, de los 900 años a 1200 después de Cristo. Estuvo ubicado en la ciudad de Huari, a 25 kilómetros al norte de Ayacucho. Por el sur llegó hasta Arequipa y sus ejércitos sometieron a los Nazca del sur y a los Mochicas del norte. Su principal actividad económica del imperio Wari, mis queridos estudiantes, fue el comercio, el trueque, fueron grandes comerciantes, y la producción artesanal de cerámica en masa, cerámica utilitaria para poder ser comercializada. Aquí es donde empieza a utilizarse los moldes para la cerámica y la fabricación de miles y miles de cerámicos. Pero también comienza a disminuir la calidad y la perfección artística, convirtiéndose la cerámica en utilitaria. ¿Qué significa, mis queridos estudiantes? Así como hoy utilizamos los platos, las cucharas, así como utilizamos hoy día los tenedores, la taza para tomar el desayuno, y es útil de todos los días, el imperio vendió mucho cerámica utilitaria y por ello no tenía un acabado sofisticado como otras culturas, porque sí se vendió mucho para poder utilizarse en el día a día, ¿no? Muy bien. La cerámica de Wari. Muy bien. La cerámica de Wari tiene dos etapas. La etapa Chaquipamaca, la etapa Conchapata y la etapa Wari. Los estilos en esta primera etapa, ¿ya?, son de Tiahuanaco, pero con técnicas de Nazca. Aparece con frecuencia el dios de la portada del sol, el dios de los báculos o dios llorón, que así lo conocían. La cerámica es polícroma, que quiere decir muchos colores, no muy vivos, ¿ya?, y su forma son tazones ceremoniales. Muy bien. La arquitectura de Wari sobresalen por Cajamarquilla en Lima, Guarivilca en Huancayo, Vilcachauni en Huaraz, Paquillaca en Cusco, Huiracochapampa en Huamachuco y Ñaupuquio en Ayacucho. Vamos a conocer nosotros cómo se encuentra hoy Huaricochapampa en Huamachuco. Muy bien, así se encuentra, señores, el día de hoy este resto arquitectónico del Imperio Wari. ¿Qué se trata de este lugar? Que eran centros administrativos descentralizados para poder gobernar su extenso imperio. Se les llamaba ciudades de cabeceras de cada región. De que Wari llegó a ocupar mucho territorio del
de nuestro Perú. Muy bien, chicos. ¿Y cómo termina Huari, chicos? Vamos a ver cómo termina Huari. ¿Ya? Esta es una foto real de cómo está ahorita Huari. Se cree, mis queridos estudiantes, ¿ya?, que en el siglo VII, o sea, 700 años después de Cristo, un excesivo y desordenado crecimiento de población, porque expandieronse mucho, ¿ya? Una ciudad superpoblada e incapaz de autosostenerse a sí misma. Al mismo tiempo, los pueblos que había conquistado en su afán de querer seguir ganando más territorio, van recobrando autonomía, ya no quieren seguir estando sometidos al imperio Huari. Esto lo sabemos al ver. Muy bien. Por ende, mis queridos estudiantes, ¿ya? Por ende, mis queridos estudiantes, la capital se ve privado de los tributos que llegaban desde los territorios conquistados. El imperio llegó un momento entre los 1200 después de Cristo, se ve fragmentado y se desintegra. La ciudad de Huari, ya debilitada, se cree, según los estudiosos, fue destruida por los chancas que en el siglo XVIII ingresan al espacio geográfico. ¿Quiénes eran los chancas, mis queridos estudiantes? Los chancas venían de Puno, ¿ya? Era un pueblo eminentemente guerrero y conquistador. Quería conquistar los pueblos con muchos sembríos agrícolas, pues ellos, sus tierras, no eran fértiles. Y la riqueza más grande en ese entonces era el poder almacenar mucho alimento para épocas de escasez. Y los chancas eran un pueblo que se habían formado guerreros justamente para ir a saquear. Y cuando ellos llegan, encuentran fragmentada Huari y se cree que ellos fueron los que sometieron a Huari entre los 1200. Pero acá también pasa algo maravilloso. En el Cusco, en ese entonces, reinaba un señorío cusqueño, los orejones. No había imperio inca, mis queridos estudiantes, aún en ese tiempo, ¿ya? Y también se cree que gobernaba en ese tiempo Viracocha, y quien le iba a suceder al mando era su hijo Urco. Pero si ustedes recuerdan, no han escuchado jamás el nombre de Urco como inca en la dinastía de los Urincusco y de los Anancusco. Y la explicación está en la historia del Perú. Se cree que así como llegan a Huari y someten los chancas, este pueblo guerrero, ¿no?, también llega a este lugar del señorío cusqueño, porque ellos empiezan a hacer producir los cerros mediante las técnicas agrícolas, y ellos quieren también invadir este señorío cusqueño, conocido en ese entonces como los orejones. Por la cantidad de oro que se ponían en las orejas, les crecían las orejas, eran conocidos como los orejones. En ese entonces gobernaba Viracocha y su hijo Urco. Justamente. ¿Ya? Entonces, mis queridos estudiantes, vamos a dejar ya de compartir acá. ¿Sí? Miss, no he estado compartiendo pantalla. ¿Y por qué no me lo dijeron, chicos? ¿Ya? Vamos a compartir pantalla ahora, chicos. ¿Ah? Ya, ahora sí, chicos. A ver, voy a nuevamente. Ya, estamos aquí.